Hola chicos de nuevo. Bueno, estamos ahora en las entrañas de la bodega La Abeja, la bodega más tradicional, la primera que tiene San Rafael y que tiene una historia riquísima. Sus paredes, sus anchas paredes, exudan historia y estamos con su titular y presidente y vicepresidente de la Coviar, Pablo Asens, a quien le vamos a preguntar un poquito porque nos da mucha curiosidad, ¿no? La historia que tiene este lugar. Pablo, esta bodega, este espacio lo fundó aquel quien fue el fundador de la ciudad de San Rafael, nada más nada menos que don Rodolfo Isalín. Es así. Bueno, primero darle las bienvenidas a San Rafael. Muchas gracias por visitarnos. Como vos decías, esta es la primer bodega de San Rafael. Este es el casco fundacional de la ciudad de San Rafael. En 1883, un inmigrante francés llamado Rodolfo Isalín compra las primeras 900 hectáreas de desierto, desvía el río Diamante y comienza la plantación de los primeros viñedos, los primeros frutales de la zona, y a su vez él desarrolla un negocio inmobiliario que fue un gran country. Armó lo que se llamó la colonia francesa, que en el transcurso de 20 años fue creciendo hasta transformarse en 1903 en la ciudad actual de San Rafael. Pablo, bueno, vos decías la importancia de la inmigración francesa para la construcción de esta colonia, de este espacio, y con él ligado el mundo del vino, una vitivinicultura que se expandió muchísimo, más allá de estar bastante lejos, a 250 kilómetros de lo que es la ciudad de Mendoza. Es así, este inmigrante francés tuvo que hacer todo. Trajo los primeros barbechos desde Chile, que eran Cot, Verdot, Semillón, los varietales que él trajo. Trajo en 1885 las maquinarias que ustedes actualmente ven, no en exposición, que las usamos, parte de nuestras líneas usamos las máquinas que se trajeron hace casi 140 años atrás. En ese momento era lo más moderno que existía, por eso es que al ser la primera bodega y una de las más antiguas de la Argentina, tenía en ese momento una maquinaria muy moderna, y a partir de esa época es cuando se considera la etapa moderna de la vitivinicultura argentina. A partir de los 1880 es cuando abandonamos una etapa más primitiva de la vitivinicultura para comenzar lo que le llamamos la etapa nueva, la etapa moderna en la vitivinicultura. Pablo, y este hecho fue tan importante para San Rafael que se trasladó la ciudad actual, que está la ciudad histórica que estaba en la Villa 25 de Mayo, y se movilizó al núcleo urbano que conocemos ahora. Sí, el eje socioeconómico se trasladó. La antigua ciudad de San Rafael, que es la actual Villa 25 de Mayo, se fundó en 1803. En 1903, la antigua ciudad tenía solamente 3.000 habitantes y la nueva colonia francesa, en menos de 20 años, tenía más de 10.000 habitantes y era el centro económico y social del sur de Mendoza. Esto se termina a reafirmar con la llegada del ferrocarril. Por las gestiones de Rodolfo Isalín se logra traer el ferrocarril al sur de Mendoza. Eso cambia completamente también la economía, permite inclusive que los vinos que antiguamente se enviaban en carretas o a lomo de burro a Buenos Aires pudieran con el ferrocarril llegar en menor tiempo, lo cual nos aseguraba la calidad de los vinos, nos aseguraba una comercialización mucho más expedita. Así que es ahí, en ese año 1903, cuando el punto de inflexión se traslada, voy a repetir, todo el aspecto, toda la parte social, económica, hacia la colonia francesa, transformándose hasta 1930 la ciudad de San Rafael en lo que se le llamaba la California de Sudamérica. Era una de las ciudades más pujantes de la Argentina, y así lo fuimos durante muchísimos años, y hoy seguimos siendo el centro de muchos desarrollos, entre ellos, como comentaban en el piso, el espumante. San Rafael produce hoy el 25% del espumante que se elabora en la Argentina, lo cual nos transforma en una tierra de espumante. Por eso brindamos esta semana, festejamos la Semana del Espumante. Pablo, bueno, espumante es parte de vinos es parte de la historia de San Rafael de Mendoza. El vino sanrafaelino, por más que esté dentro de la provincia, tiene sus particularidades por el clima, por la distancia, por las horas de sol, por el terruño. Es así, tenemos un terroir, como se le llama en la jerga, muy diferente a otros oasis vitivinícolas, con nuestras particularidades, con nuestras virtudes. San Rafael es una tierra que elabora los mejores Cabernet y los mejores Merlot que hoy se producen, y es una zona de vinos blancos. Por eso los espumantes de San Rafael son de espumantes distinguidos. Pareciera una cosa muy increíble, o sea, vino un francés, ese francés armó su colonia francesa en San Rafael. La segunda casa Gatti Chávez que se construyó en la Argentina fue en San Rafael por el alto consumo de espumante que había.
Y hoy, 140 años después, seguimos siendo líderes en esto. ¿Por qué? Porque indudablemente el terroir nos dio esta posibilidad de que San Rafael sea una tierra que se distingue por sus vinos blancos, por sus espumantes, por sus cabernet y sus merlot. Pablo, para aquel turista que todavía no conoce, que no ha venido a San Rafael, a pesar de que son muchos los que nos visitan, recomendación para arrancar. Llegás a una bodega, ¿qué vino tenés que probar? ¿Qué tenés que degustar? A ver, se degusta lo que generalmente la casa ofrece. Cada bodega tiene su emblema, cada bodega tiene a veces un varietal que lo distingue. En el caso nuestro hacemos mucho hincapié en los Cabernet, hacemos mucho hincapié en los Malbec, porque hoy es el vino que más se consume en la Argentina y es nuestro varietal emblema en el mundo. La gente viene a probar distintos tipos de Malbec, Malbec jóvenes, de guarda, de gran reserva, pero fundamentalmente nosotros es el espumante ancestral, es el método que nos distingue por excelencia, es un método muy especial que requiere una sola fermentación. Esto es lo que se le llama muchas veces el método ancestral, método rural, el PETNAT que le llaman actualmente muchos enólogos, es lo que nos distingue. ¿Por qué? Porque no solamente por nuestros orígenes franceses, sino también porque era la bebida preferida de Rodolfo Iselin. Él tenía su propia cava donde realizaba su espumante ancestral y hoy seguimos honrando ese gusto que él tenía y haciéndolo. Bueno, Pablo, para ir cerrando, nos prepararon una degustación. Un pequeño Malbec, tenemos que haber brindado con espumante, pero bueno. Querían un vino tinto, tenemos para probar un vino tinto, un Gran Reserva. Este es un Finca La Abeja Gran Reserva, es un vino que permanece 1 año y medio en barricas de roble francés de primer uso. Bueno, es un emblema de la casa también tener este Gran Reserva que tantos honores nos ha dado. Bueno, vamos a ir cerrando el móvil de acá desde la bodega y no sin antes lo vamos a invitar a Pablo a el típico brindis con el vino tinto, con el Malbec de Bodega La Abeja y nos despedimos hasta la próxima salida con degustando este hermoso Malbec San Rafaelino. Salud por la vida y por mucha salud para este 2022 que de alguna manera está recién arrancando prácticamente. Está recién arrancando, totalmente. Así que celebramos ahí con Finca La Abeja, con un rico Malbec y para la próxima que nos tire la diferencia entre espumante y champán.